Obesidad en México y en el mundo. Pero, ¿por qué? Un 70% de los mexicanos con sobrepeso, casi una tercera parte con obesidad, y muchos países en una situación similar. ¿Pero a qué se debe? Hoy en Porte Nutricio lo analizaremos. ¿Por qué ha habido tanto incremento de obesidad en México en los últimos años? Aquí tenemos un par de puntos que podemos tocar. Empecemos por nuestros hábitos y costumbres. Aquí en México, por ejemplo, la gastronomía es deliciosa, pero muchas de nuestras recetas no son propiamente bajas en calorías. Aquí tenemos un buen punto. Por ejemplo, una sola enchilada tiene 234 calorías que no son vacías, pero si comemos 4 tendríamos alrededor de 936 calorías. Esto ya sería más de la mitad del requerimiento calórico diario de una persona de 75 kilos. Y así tenemos muchos alimentos, como los tlacoyos con 498 calorías por pieza, aunque a muchos no nos guste, un solo taquito campechano tiene 439 calorías, y llegando hasta los pambazos con la pequeña cantidad de 812 calorías por un solo pambazo. Tenemos que tener en cuenta que nosotros los mexicanos acostumbramos a comer estos alimentos varias veces a la semana. Así que varias veces a la semana probablemente estemos consumiendo más calorías de las que requiere nuestro cuerpo. Y si tienen la duda, nuestro cuerpo necesita alrededor de 24 calorías por kilogramo de peso. Y hablando de alimentos que los mexicanos solemos consumir, está la famosa tortilla. La tortilla no es dañina por sí sola, de hecho nos aporta una buena cantidad de nutrientes, pero el problema es que no nos sabemos medir. La tortilla tiene alrededor de 64 calorías cada una. No es algo exagerado, pero no comemos una o dos, que sería lo correcto. Nos comemos 5 o más tortillas en algunos casos. Así que de puras tortillas ya estaríamos consumiendo alrededor de 320 calorías extra en nuestras comidas. Y hablando de panes, directamente podemos decir que al mexicano le gusta mucho lo dulce. A la hora de la cena, en lugar de comer una manzana de 52 calorías, comemos uno o más panes que, por ejemplo, una concha o dona, que tienen 250 calorías por pieza. Y en cuanto a bebidas, el mexicano también tiene malos hábitos. Por ejemplo, un mexicano se toma un refresco, el cual ya no tiene azúcar, pero tiene ciertos ingredientes que nos afectan para el proceso metabólico, y eso nos sube de peso. O una cerveza que tiene alrededor de 150 calorías, y en el mejor de los casos se consume agua de frutas, pero a esta le agregamos mucha azúcar de mesa la mayoría de los casos. Así que de 100 calorías que tendría un vaso de 250 mililitros, ahora tiene 200 o más calorías, sin contar que en los primeros dos casos de bebidas no son nada buenas para la acidez por su pH, lo cual es otra afección que suele sufrir el mexicano. Tenemos pretextos de sobra para no consumir agua, lo cual sería uno de los mejores cambios que podríamos hacer, ya que no tiene calorías y como agregado al tener un pH neutro, este nos ayudaría a estabilizar el pH, la acidez de los alimentos. Ya resolvimos el tema de las bebidas, pero ¿y los alimentos? Bueno, nuestras gastronomías, sea cual sea, son deliciosas y es respetable, pero no hay que abusar de ellas y tratar de sustituir nuestros platillos típicos, que son altamente calóricos, por alimentos menos ricos en calorías. Un plato de frijoles, un caldo de verduras, una ensalada pueden ser de mucha relevancia, ya que estos alimentos también nos llenarán, pero estos nos aportan una diversidad más grande de nutrimentos y estaremos consumiendo menos calorías. Ahora tenemos un segundo punto, al igual que importante: la actividad física. En México y en muchos países no se acostumbra a tener actividad física regularmente. En México no se suelen usar medios de transporte como la bicicleta o el caminar. Se suele usar el automóvil sobre todas las cosas, y si no se tiene automóvil, se requiere al transporte público. En otros países, mayormente europeos, se ve más el uso de transportes como la bicicleta muy a menudo. Aquí no, así que ahí
ya se tiene una desventaja en el mexicano y en varios países, y se tiene presente que a veces las distancias no ameritan usar algo que no sea un automóvil, pero el mexicano no suele darse un tiempo para un cuidado cardiovascular, un tiempo de entrenamiento, etcétera. Una respuesta para esto sería que empezáramos a tener un nuevo hábito de tener actividad física regularmente, sea cual sea. Lo importante es que nos movamos. Ahora que todo nos lo llevan a casa, no salimos ni a hacer las compras y así caminar un poco. Algunos dicen que con el tiempo nos acercamos más a vivir algo parecido a la película de Wall-E. ¿Ustedes qué opinan? Ahora tocaremos un tercer punto, el cual nos debería de avergonzar como comunidad. En México, al que se cuida, al que tiene un plan de entrenamiento, al que come diferente, se suelen burlar de él. Nuestra sociedad ha llegado al punto donde se señala despectivamente al que trata de tener una buena salud o incluso se les llega a señalar como una persona muy delgada o desnutrida, cuando realmente es una persona que está en su peso ideal y tiene mejor salud que uno mismo. Y esto a veces se ve potenciado cuando alguien trata de hacer un cambio en su vida estando en sobrepeso, en sus hábitos, no se suele motivar a la persona para su cambio, y no solo con palabras, sino con acciones. Un ejemplo, una persona que en su familia todos tienen sobrepeso, trata de cuidarse porque no está bien de salud, y su familia sigue comiendo todos los alimentos dañinos que siempre han comido. Y no solo eso, sino que tratan de invitar o insistir a que coma estos alimentos. Incluso afecta el simple hecho de que su familia no cambia estos hábitos. Entonces, si esta persona quería dejar de comer pan dulce, por ejemplo, y sigue habiendo de esto en su mesa, esto da lugar a que esta persona en proceso de cambio desista y vuelva a consumir estos alimentos por antojo. Quizá no lo hagan con malicia, pero complican mucho más el cambio de hábitos de la otra persona. En conclusión, en México, así como en muchos países, vemos complicado, entre comillas, un cambio de hábitos y cuidar nuestra salud. Pero hay una buena noticia. Nosotros tenemos todo el control sobre nuestras vidas. Nosotros decidimos qué tanto nos importa nuestro futuro. En nosotros como personas está el regular nuestras costumbres gastronómicas, la cantidad de alimentos que ingerimos, qué escogemos en nuestras comidas y cenas, las bebidas que escogemos, el tiempo que le dedicamos al ocio que podemos ocupar en un tiempo de actividad física para obtener grandes beneficios a corto y largo plazo. Recuerden que todo cambio que hagamos en el hoy será una gran inversión para nuestro mañana. En fin, espero que les haya sido de ayuda esta información y que cada uno comencemos a ocuparnos en nuestra salud futura. Denle like y suscríbanse si les interesa cuidar su salud. Y recuerden que al momento de la publicación de este video estamos ofreciendo asesoría nutricional en línea si alguien está interesado. Hasta la próxima.